veces escuchamos en las noticias, en los medios de comunicación, información referida a derrames de petróleo o afectaciones a la naturaleza que genera la minería. Coméntanos, por favor, cómo el derecho protege el medio ambiente. De acuerdo. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico interno, la protección al medio ambiente encuentra una regulación mucho más de alto nivel, se podría decir, en la Constitución de 1979 y en nuestra actual Constitución, que es la del 1993. E incluso se puede decir que en la del 93 tiene un margen de protección mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra actual Constitución se encuentra regulado en el artículo 2, el inciso 22, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado, ¿no? Que no solamente cumple este rol de protección como tal, sino también va a vincular el cuidado o la relación que tiene el medio ambiente con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Esta relación, esta interacción que tenemos en el día a día. Incluso también después el Tribunal Constitucional en el 2007 en una sentencia mencionó que el gozar de un ambiente sano o equilibrado tiene un aspecto de protección o de preservación, ¿no? Que resulta también fundamental. Y también, si estamos hablando en el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 23, ha mencionado que parte de disfrutar o para ejercer plenamente también muchos derechos, se necesita o que está vinculado a la protección del medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto, tiene que ser protegido de su manera más autónoma. Y yo creo que es por esto que muchas veces a nivel interno los países tienen que establecer mecanismos más eficaces, más eficientes para lograr efectivamente que se llegue a proteger como tal, ¿no? Y el medio ambiente en sí, tener un concepto de lo que implica, también ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y ha hablado y expuesto básicamente su definición de manera también general o amplia, ¿no? Abarca elementos sociales, culturales, bióticos, abióticos, ¿no? Y esta interacción de espacio y tiempo con las demás manifestaciones, ya sea con las personas, animales y en general la naturaleza, ¿no? Y dentro de este contexto, ¿cuándo se puede decir que una empresa comete efectivamente un delito ambiental? Bueno, cuando estamos hablando de un delito ambiental, creo que la primera particularidad que puedo señalar es el tema de la protección, ¿no? Del bien jurídico, ¿no? Muchas veces en diferentes delitos existe un bien jurídico identificado de manera personal, ¿no? Una persona como tal, ¿no? Que se le afecta. Pero en este caso es un bien jurídico más colectivo, ¿no? Porque estamos hablando de un interés tutelado, ¿no? De manera difusa, ¿no? El medio ambiente como tal, ¿no? Que es mucho más de un carácter más dinámico, ¿no? Un poco más complejo. Este tipo de delitos también son conocidos como delitos penales, tipos penales en blanco, ¿no? Conocidos. ¿Por qué? Porque muchas veces requiere que nos remitamos a una norma extrapenal o a normas extrapenales para comprender su contenido, ¿no? Tenemos que remitirnos a las normas ambientales, a las normas administrativas que regulan específicamente determinados conceptos o nociones para saber si evidentemente estamos frente a un delito ambiental. También a nivel de quién puede cometer este delito, pues puede ser cualquier persona, una persona natural o una persona jurídica que también puede responder, ¿no? Y se van a aplicar también especialmente esos delitos, de diferentes técnicas o reglas especiales, ¿no? Para su investigación, para comprender si efectivamente se ha materializado en la realidad. Y es ahí donde entra, pues, este enfoque interdinámico con diferentes instituciones, ¿no? La CEFA, las entidades de protección ambiental, para conocer efectivamente si es que existe algún tipo de daño, ¿no? Y ojo, también tomemos en cuenta que el derecho penal no es el único que protege el medio ambiente, también hay sanciones administrativas. El derecho penal es de última ratio, pero también hay infracciones a nivel administrativo que se puede, o el que puede también estar involucradas las empresas. Y si ya tenemos comprobado que efectivamente hay una vulneración al medio ambiente, ¿cuáles serían las sanciones que se pueden aplicar? Bueno, en nuestro Código Penal se encuentra regulado los delitos ambientales y básicamente se pueden distinguir tres tipos, ¿no? Los delitos de contaminación como tal,
se encuentra el delito de contaminación del ambiente, con sus formas agravadas, está el delito de tráfico ilegal de residuos peligrosos, el delito de minería ilegal y el delito de financiamiento de minería ilegal también. Por otro lado, un segundo sector, por así decirlo, se encuentran los delitos contra los recursos naturales. Aquí se encuentran los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, el tráfico ilegal incluso de especies acuáticas, de flora y fauna también, la extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, la depredación de flora y fauna, el tráfico ilegal de flora y fauna, tráfico ilegal de recursos genéticos, delitos contra los bosques y las formaciones boscosas, entre otros. Y por otro lado, también existe un grupo de delitos que son conocidos como los delitos de responsabilidad funcional. Acá especialmente lo que se encuentran son conductas típicas que sancionan la responsabilidad del funcionario público que otorga licencias o derechos de manera ilegal. También la responsabilidad del representante legal de las personas jurídicas, que también pueden responder, y la responsabilidad por información falsa contenida en los informes, ¿no? Estos informes de las entidades de fiscalización ambiental que muchas veces se requieren, o diferentes autoridades, ¿no? En relación a la materia específica. Y las sanciones, entiendo, variarían dependiendo de cada uno de estos tipos de delito que has señalado. Claro, por ejemplo, el delito de contaminación del ambiente tiene una pena de libertad, como se encuentra regulado, de no menor de 4 ni mayor de 6, ¿no? En el caso, pero si, por ejemplo, existe, la persona actuó mediante culpa, es de 3, no mayor de 3 años, ¿no? O prestación de servicios comunitarios, como también lo señala el código. Entonces, básicamente va a depender de cuál es el bien jurídico involucrado y cuál es la conducta, si ha sido culposa, si ha sido dolosa, ¿no? Y si existen agravantes, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de delito, como mencionaba, en el que nos encontramos en la realidad, ¿no? Y finalmente, considerando tu experiencia, ¿qué recomendaciones podrías brindar a las empresas cuyas actividades pueden tener impacto en el medio ambiente para evitar incurrir en este tipo de delitos o de infracciones administrativas? Creería que un aspecto muy importante es el tema de la prevención, ¿no? Identificar claramente cuáles son estos escenarios de riesgo en los cuales se encuentran involucrados a diario las empresas, ¿no? Tanto a nivel del sector minero, el sector de extracción de madera, ¿no? Entre otras. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que si bien el empresario obviamente no puede responder por todo, la importancia va a estar en determinar estos roles de manera interna. Y el alcance del poder de delegación también es fundamental, ¿no? Porque de ahí se va a desprender que si existe un rol de delegación establecido, con personas capaces y autorizadas, sobre todo para cumplir determinada función, pues se nota que el empresario, la persona está actuando de manera diligente, ¿no? Y su rol de supervisión va a estar vinculada también a eso. Es por esto que el tema de prevención e incluso tomar en cuenta los principios ambientales que son fundamentales, como los principios de prevención, el principio de sostenibilidad, el principio precautorio, que es todo eso que se encuentran regulados en nuestra normativa, ya sea en nuestra Ley General del Ambiente u otras, creo que resultan vitales para que se desarrolle las actividades a nivel, sobre todo que involucran esta interacción con el medio ambiente, se prevenga y así se eviten posibles sanciones, ya sean administrativas o penales, de ser el caso, ¿no? Muchas gracias, Carla. De nada, gracias a ustedes.